El Eterno bendiga a cada uno de nuestros suscriptores. Que el Eterno bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Vamos a revelar un gran misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos y que no se dio a revelar a ninguno de los hijos de los hombres en el antiguo pacto. Lo revela Efesios capítulo 3, versos 4 y 5, y lo revela también Romanos 16, del 25 al 27. Por eso vamos a cumplir lo que está revelado en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, que todas las escrituras de los profetas no es de interpretación privada, y que ninguna profecía ha venido a este mundo por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los profetas del antiguo pacto y los apóstoles en el nuevo pacto fueron inspirados por el Espíritu Santo para traer la gran revelación de Dios para el plan salvador para todos los seres humanos. El tema se titula Revelación profética del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Quiero que pongan mucha atención a esta gran revelación de este gran misterio que se ha mantenido oculto y que solamente fue revelado a Rasaúl, al apóstol Pablo. Pero primero tenemos que entender y conocer lo que revela el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 20, que ningún hombre en este planeta Tierra puede ver a Dios cara a cara. No puede verlo porque el que lo ve se muere. Y tenemos que entender lo que está revelado en el libro de Johanán, en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24, que dice que Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque la Biblia revela en segunda de Timoteo 3:16 y en segunda de Corintios 3:16 hay una gran revelación donde revela que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Timoteo 3:16 revela que cuando el velo les sea quitado de los ojos, entonces van a entender y a comprender que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir y para revelar los misterios que están ocultos en las Escrituras. Conociendo que Dios es Espíritu, y dentro del plan perfecto de Dios era salvar la creación, porque Dios tenía que pagar el precio. Pero ¿cómo Dios pagaba el precio en el madero si eres espíritu? Y un espíritu no podía derramar sangre, y un espíritu no puede morir en el madero. El plan oculto comienza en el libro de Isaías, capítulo 45, versos 22 y 23, donde el mismo Señor, Él jura por Él mismo, y Él dice en Isaías 45, 22 y 23, mirad, a mí se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, yo soy Elohim, y no hay más. En el contexto de ese texto
dice lo siguiente en el 23, donde Yahweh dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Es la misma profecía que aparece en Efesios 2, del 5 al 7, donde Cristo no estimó en ser igual a Elohim, sino que dice que no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo para poder pagar el precio en el madero. Ya la palabra manifestada en carne ya tenía la potestad de poder morir como hombre en el madero, porque Dios, siendo espíritu, no podía morir en el madero ni derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Isaías 55:11 revela que la palabra que proviene de Dios sale de Dios, porque la palabra es Dios. Y esa palabra que sale de Elohim, cuando sale no retornan vacía, sino que hará lo que Dios quiere con su palabra, porque cuando sale será prosperada para lo cual Él la envía. Esa palabra tomó un cuerpo, se tabernaculizó para poder pagar el precio, y esa palabra se hace carne, como revela Juan 1:1 y Juan 1:14 y primera de Timoteo 3:16, donde dice que es indiscutiblemente, que no se puede discutir, que Dios, quien es la palabra, se manifestó, se hizo carne y habitó con los hombres. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el misterio que se mantenía oculto? El misterio que revela Primera de Corintios capítulo 2, verso 2 al 14, que Dios se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra, para que se cumpla lo que ya estaba profetizado de Cristo en el libro de Miqueas 5:2, que su salida viene desde los días de la eternidad y hacia la eternidad, porque Cristo Yahshua HaMashiach es divino. La palabra que es Dios se hizo carne y revela Primera de Juan capítulo 1 verso 1 y 2, que lo que estaba en el principio con el Abba, con el Padre, era la palabra de vida, porque la palabra se nos manifestó, dijo Juan, y la vieron los discípulos, la vieron con sus ojos, la palparon con sus manos, semejante al verbo de vida, porque la vida se manifestó y la vida era la misma palabra que sale de Dios, porque la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne y habitó con los hombres. Por eso revela el libro de Primera de Corintios 2 del 12 al 14, el plan de Dios de poner todo en la persona de Cristo, de lo que están en los cielos y en la tierra, para poder pagar el precio, porque Dios, siendo espíritu, no podía morir en el madero. Un espíritu no puede morir en el madero y un espíritu no puede derramar sangre.
solamente la palabra hecha carne, quien representa a Cristo, y esa palabra que es la palabra de vida. Juan 1:1 que dice que en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, y esa palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre es Cristo, quien es la palabra de vida, quien se manifestó y hoy vive por los siglos de los siglos a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo en cada creyente, porque Él lo reveló en el libro de Yohanan en Juan 16:7. Y Él dijo, pero yo os digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Ruach HaKodesh, no viene a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo envía el Espíritu Santo y Él revela, no lo dejaré huérfano, volveré a vosotros y enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés, cumpliendo lo que dijo Juan el Bautista. En el libro de Mateo, él dijo que el que viene detrás de él es primero que él y es antes que él quien bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya Juan el Bautista estaba revelando que el que bautizaría con el Espíritu Santo sería Cristo, quien vendría después de él, y se cumplió la profecía que está revelado en el libro de Joel capítulo 2, donde dice que el Espíritu Santo iba a estar en los creyentes cuando se cumpliera la profecía. Por eso el gran misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos es el misterio que Dios, todas las cosas de lo que están en los cielos y en la tierra, lo pondría en Cristo Jesús. Por eso nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando se habla en la Biblia de Hijo de Dios, no es un Hijo eterno, sino que se le llamó Hijo de Dios en la tierra después de la concepción. Después que Cristo nace, el malá Gabriel lo constituye Hijo de Dios, nacido en la tierra, no nacido en la eternidad, sino nacido en la tierra, para que se cumpla Gálatas 4:4, que tenía que nacer de una mujer para el cumplimiento de las escrituras de Isaías 7:14, donde revela que el mismo Señor os dará señal, y he aquí la Virgen, la Bétula, os dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros, Dios con nosotros. Y se cumplió en el libro de Mateo 1, del 18 al 23, cuando el ángel lo declara Hijo de Dios en la tierra, no lo declaró Hijo de Dios en el cielo. Cristo es divino, porque Él es la palabra de vida que alumbra a todo hombre. Cristo es divino, porque Él es la palabra de vida, y la palabra estaba en el principio con Dios, y la palabra era Dios.
Por eso revela que el mundo por la palabra de vida que Cristo fue hecho, como lo revela Juan 1, 9 y 10. Tenemos que escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Dice el Señor, lo revela Juan, capítulo 5, verso 39, que tenemos que escudriñar la Biblia. Por eso, el gran misterio que se mantenía oculto es que la palabra de vida, la que revela Juan 1:14, que se hizo carne, es la misma palabra que estaba en el principio con el Abba, con el Padre, no otra persona, porque la palabra proviene de Dios, la palabra sale de Dios y la palabra es Dios. Se lo demostré y se lo vuelvo a revelar. Isaías 55, 11 dice que la palabra sale de Dios. Isaías 45, verso 23, dice que la palabra de Dios sale de Dios. Isaías 55, 11 revela que la palabra proviene de Dios, sale de Dios y no retornan vacía. Cuando ellas salen, hacen lo que el Eterno haga, porque Él es la palabra de vida, la que sale del Padre, porque la palabra es Dios. Por eso, primera de Juan 1 y 2 revela que los discípulos la vieron, la palparon con sus manos, la vieron con sus ojos, semejante al verbo de vida. Esa palabra que estaba en el principio con Dios fue la que se hizo carne, porque un espíritu no puede hacerse carne ni puede morir en el madero, y Dios es espíritu, no persona. Vuelvo a revelarlo y a repetirlo. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Adón, del Señor, allí hay libertad. Para poder Dios pagar el precio en el madero, tenía la palabra que hacerse carne y habitar con los hombres. Por eso estamos revelándole al mundo que Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Revela la deidad de Cristo. Romano, capítulo 16, versos 25 al 27. Romano 9:6. Primera de Corintios, capítulo 3. Revela la misma revelación. Efesios 3, del 3 al 5, revela el misterio de Cristo. Efesios 1:10 revela el gran misterio, donde Dios todo lo puso en la persona de Cristo en la tierra, de la que están en los cielos y en la tierra. Por eso Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. Lo revela Colosenses 2:9. Y segunda de Corintios 5:19 revela que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Por eso Colosenses 2:9 revela
que en él, en Cristo, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, Dios mismo obrando en el cuerpo de carne, porque Cristo tenía doble naturaleza. La humana, como humano, lloró en la tumba de Lázaro, pero como divino resucitó a Lázaro. Tenía doble naturaleza la humana y la divina, porque Cristo dijo que él tenía potestad y autoridad para perdonar los pecados, y solamente Dios tiene potestad para perdonar los pecados. Romanos 9:5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Concluyendo, Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. El Eterno los bendiga a todos.